La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y en el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta segunda sesión del ciclo Julio-Diciembre 2025 nos acompaña la doctora Alicia Zuela de la Cueva, corresponsal por Ciudad de México de nuestra corporación. Bienvenida a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, querida doctora Alicia Zuela. Le agradezco enormemente su tiempo y el interés por compartir su trayectoria profesional en este espacio dedicado a la memoria visual de los miembros de la Academia Mexicana de la Historia. Gracias a usted, gracias a la Academia. Es un gusto compartir mi carrera, mi trayectoria académica con nuestra comunidad. Pues quisiera iniciar preguntando justamente cómo inicia esta carrera profesional, eligiendo ser profesora de educación primaria y luego qué la llevó a iniciar sus estudios ya de licenciatura en la Universidad Iberoamericana para seguir ya un trayecto largo en lo que será la historia del arte y que comentaremos a lo largo de este espacio. Bueno, elegí estudiar para ser maestra de primaria porque me encanta la enseñanza y me encanta la enseñanza a niños. Entonces fue eso por lo que yo decidí estudiar y me pasó algo muy curioso. Empecé a trabajar en una escuela Montessori y me di cuenta de la enorme responsabilidad que era educar a un niño y no me sentí con las herramientas suficientes. Entonces pensé, o me meto a estudiar pedagogía y a fortalecerme, o me voy a otra rama, pues sin abandonar la educación. Y fue lo que hice. Fue entonces tenía yo a, en mi casa un gusto y un contacto con el arte, bueno, desde que nací. Y luego, desde luego, una pasión enorme por la historia. Y bueno, pues en la carrera de Historia del Arte encontraba ambas cuestiones juntas. Y entonces decide irse a estudiar a la Universidad Iberoamericana. Y yo aquí quisiera preguntar, ¿quiénes fueron esos profesores que le acompañaron en esta etapa, esas influencias intelectuales a una joven interesada en la historia y por otro lado en el arte? ¿Quiénes estaban enseñando en ese momento en la Iberoamericana? Mire, mis maestros en general fueron muy buenos y en la rama de la historia del arte, un agente clave fue el profesor Fausto Ramírez, un agente con una conocimiento y una solidez académica impresionante que realmente marca un hito en la historia del arte. Y por otro lado, la ventaja del currículum de la academia era que teníamos igual sociología del arte, que teníamos, hay, no sé, artes griegas y romanas. Es decir, habría todo un abanico muy importante
para poderse aproximar al fenómeno artístico desde distintas perspectivas. Tenía usted una formación muy sólida en el análisis iconológico e iconográfico, pero jamás se veía el análisis formal como opuesto a la sociología del arte. En aquellas épocas era realmente un abanico interdisciplinario que fue lo que a mí me abrió las puertas a mi preocupación y a mi interés a lo largo de mi carrera, que es el buscar acercamientos a un fenómeno como el fenómeno artístico desde su complejidad, es decir, desde las distintas disciplinas que permiten enseñar. Y bueno, también estamos hablando de momentos complicados en el país. Estamos hablando que se dio el movimiento del 68, el 71 está también con todavía una situación de gravedad. Son tiempos convulsos para el país y de alguna manera también todas estas preocupaciones me imagino que van a versar sobre el proceso de enseñanza en aquellos momentos. ¿Es así, doctora? Pues, ¿qué le diré? Que por un lado teníamos maestros que se habían ido a la cárcel, pero por otro lado, según nuestra historia familiar o nuestro contexto, pues estábamos o no imbuidos en de distintas maneras o niveles en esa convulsa realidad. Lo que sí es que más allá de una participación activa, sí hay una cosmovisión de búsqueda de influir, de entender el contexto social. Llega usted a la UNAM a hacer un primer posgrado en Historia del Arte, 69-73. ¿Cómo se da este tránsito de una universidad como la Iberoamericana a otro contexto como es el de la UNAM? Pues mire, en realidad mis maestros, uno eran iban y venían de una a la otra institución. Por ejemplo, cuando entré yo estaba la doctora Beatriz de la Fuente de directora, que luego fue directora de estéticas. Y a mí me interesó mucho, después de haber estudiado la licenciatura, continuar con un estudio, los estudios de posgrado. Y el posgrado en Historia del Arte en la UNAM era espléndido. Entonces ahí tuve la oportunidad, fíjese lo que es la vida, precisamente porque uno de mis asesores de tesis, el doctor Chuy Vargas, estaba en la cárcel. Fui a dar con Ida Rodríguez para que dirigiera mi tesis. Y fue ella quien me invitó a entrar como su ayudante en investigaciones estéticas y luego, pues a unirme, a inscribirme en la maestría que terminé todas las materias, pero como tuve la oportunidad de que me becara la UNAM, que es verdaderamente generosa a morir, Sí. me becó para irme a estudiar la maestría en Estados Unidos. Entonces fue así. Y yo le voy a decir que en la UNAM, en la maestría, tuve maestros como Sánchez Vázquez, por ejemplo, como el maestro Manrique, como la doctora Ida Rodríguez, que compitieron
em, muchos de ellos estaban mucho más, con un nivel muchísimo más eh, fuerte que en Estados Unidos. Así que Sí, eso fue, bueno, realmente el poder comparar, el entrar a instituciones prestigiadas y muy exigentes, veniendo de donde yo venía, fue muy bueno, me dio mucha confianza. sí, sin duda, esta posibilidad que abre la UNAM para ir a la Boston University, pues va a ser importantísima. Y justamente una de mis preguntas era cómo había sido ese trayecto de México a Estados Unidos y las influencias en las artes plásticas que usted tuvo allá. Pero como está comentando, de hecho, hay personalidades más importantes o con una gran proyección como sin duda lo fue Ida Rodríguez Prampolini en las artes plásticas, en su influencia, en su reflexión. Pero aún así, recordémonos algunos profesores, si es que los tiene en mente, allá en la Boston University. Ah, no, muy importantes. Desde luego, mire, eh, yo acabé en la Boston University porque era el programa que precisamente que me permitía tener esta formación interdisciplinaria. Por ejemplo, eh, gentes como Terry Egbert, que es un gran sociólogo del arte. Con clases con él me pusieron, me abrieron los ojos a lo que fue y es una influencia definitiva en mi carrera, que es la Escuela de los Anales. Y personajes intelectuales de la talla de Pierre Bourdieu, que son básicos para mi visión del fenómeno artístico como un espacio de poder. Entonces, o William Curtis, que con quien sigo teniendo una amistad muy importante, que es pues el historiador del arte de la arquitectura más importante, arquitectura del siglo XX. Así que, eh, pero y otra cosa que fue maravillosa, que podía uno hacer los cursos de verano, es decir, adelantar materias en verano. Y también a la Universidad de Boston, yo pude tomar cursos con Manuel Castells, con Pulanzas. Imagínese usted qué oportunidad tan grande. Sí, qué privilegio tener a Sí, estos importantes teóricos, sí. influyentes del pensamiento sociológico del siglo XX. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a estos dos espacios, tanto en la UNAM en la Universidad de Boston. ¿Tuvo que hacer dos tesis para cada una de las instituciones o solo una? No, fíjese que ni una ni otra. En la UNAM no hice tesis y en la Universidad de Boston había la oportunidad de hacer un examen global, Ujú. que bueno, pocos se tomaban el riesgo, pero yo decidí hacerlo y eso me permitió, pues recibirme sin tesis. Sin embargo, sí inicié algo que fue muy importante, que fue el primer libro que yo saqué, que fue Diego Rivera en Detroit. Sí, de ese libro hablaremos más tarde porque va a ser una revolución Sí, como lo sí fue es. como lo fue en 1933, Sí, el paso de Diego Rivera en esa ciudad. Lo sí, retomamos un poquito más adelante. claro que sí. A mí me gustaría más bien ahora preguntarle por el siguiente paso, que no va a ser tan inmediato. Usted regresa a Ujú. México y años más tarde
va a completar sus estudios de posgrado con el doctorado, pero en otra gran institución mexicana como es el Colmich, ¿no? Ahí para Ujú. graduarse en el 93 con la tesis Arte y Poder, Renacimiento Artístico y Revolución Social, México 1910-1945, que será publicada también años más tarde por este Centro Público de Investigación. ¿Qué pasa en ese lapso y cómo llega Alicia Suela al Colmich? Mire, yo sigo trabajando de esta manera interdisciplinar, básicamente, em, en la historia del arte, historia social del arte. Y es curioso porque en un momento dicen que debemos tener doctorado. Y entonces pienso, bueno, pues lo que si voy a tener un doctorado que de veras lo adquiera yo, no que me den mis colegas un título, este, pues presentando mis trabajos, ¿no? Que, sino quiero estudiar de veras, y entonces me voy al Colegio de Michoacán, en donde usted sabe que es un centro de excelencia internacional, y además había un programa, y hay un programa muy importante, que era de estos doctorados, pero era un curso de doctorado que se daba a gente con carrera ya recorrida, Uh -huh. con una selección muy limitada, eh, y con unos maestros y unos mentores extraordinarios. ¿A quién recuerda usted? Mira, gente como Pepe Lameiras, gente como eh, Gail Momer, como, Uh -huh. bueno, gente espléndida, gente que realmente, y además había todavía, se tenía el presupuesto, y eso fue extraordinario, como para poder traer gente, al especialista en el tema que estuviera fuera. Entonces, por ejemplo, una vez estuvo invitado Mauricio Tenorio, con quien luego trabajé en varios proyectos. Otra vez estuvo invitado Seth Fein, que hace historia del cine. Es decir, era muy curioso porque era lo opuesto del provincialismo. Iba uno allá y encontraba a la mejor gente, y se encontraba con oportunidades de contacto y proyección internacional que no me había dado otra institución. Uh -huh. Sí, fueron los buenos años de los centros públicos de Uf, investigación, donde se estaba descentralizando la investigación y había muchísimos apoyos para estos espacios, ¿no? claro, y que a cambio se recibió el país grandes estudios, grandes avances, grandes proyectos. Sí, sí fue. Además, sabe que algo en lo que, como mi familia, em, mis abuelos, todos son, son de jalisquillos o de Colima. Yo tenía la bendición de no ser centralista. Entonces, a la hora de llegar al Colegio de Michoacán, reafirmo Las la, raíces. sí, el valor de entender las historias, así como las disciplinas. Claro, esta riqueza que solamente nos pueden dar varias disciplinas para ir indagando y ir reflexionando de manera más profunda. Quisiera terminar este segmento recordando a sus profesores, a quienes van a acompañar esta tesis doctoral y algunos otros, bueno, algunos ya los mencionó, pero algunos otros que nos haga falta para completar esta primera
fase de conocerla o de que la conozcan. Bueno, sus estudiantes seguro que la conocen mucho, pero habrá otros colegas que estén interesados en cómo va perfilándose esta tesis doctoral, quiénes la están acompañando. Bueno, desde mi tesis de licenciatura, eh, a mí me interesó el arte público, digamos. Hice mi trabajo sobre Diego Rivera y me metí a trabajar desde distintos ángulos con la relación arte-poder. Ujú. Y entonces a mí obviamente que esto es más en México y en el arte en general, es el fenómeno más representativo, es el del arte público patrocinado por el Estado. Entonces me metí yo precisamente a trabajar lo que se conoce como renacimiento artístico mexicano y que en el discurso se relaciona, se hace esta dualidad, revolución mexicana, revolución social, florecimiento artístico. Entonces me metí yo a trabajarlo, quien me dirigió la tesis fue Lorenzo Meyer, y tuve el seguimiento todo el tiempo de las distintas personas a las que iba invitando mi comité tutoral en cada uno de mis avances. Entonces fue una experiencia, le digo, maravillosa, porque tenía yo a Pepe Lameiras hablándome igual de Bourdieu, o tenía yo historiadores, sociólogos, lo que se hace en una institución de la seriedad del Colegio de Michoacán. Así es, sí, porque recuerdo yo también mis pasos por CIESAS, Occidente, Claro, y uno va teniendo comité tutorial cada 6 meses para estas sí, revisiones donde se va nutriendo de distintos colegas. Pues esto me imagino que en estos años entre que ya está usted integrada a la UNAM y que inicia y termina el doctorado, pues va perfilándose ya la investigadora. ¿Le parece bien que en el siguiente segmento hablemos justamente ya de esos resultados de investigación vueltos en publicaciones que van a generar una serie de discusiones y debates y reflexiones? ¿Le parece bien? encantada. Volvemos en un momento con la doctora Alicia Suela, corresponsal por Ciudad de México de la Academia Mexicana de la Historia. Estamos de vuelta con la doctora Alicia Azuela, corresponsal por la Ciudad de México de nuestra honorable Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, después de estos primeros intercambios, retomo que iniciaste tus tareas con grupos de investigación desde la primera mitad de los 70 con la doctora Ida Rodríguez Prampolini, siendo becaria del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y esto pues en medio de tus estudios de maestría, pero finalmente, bueno, terminas el doctorado. Y cuéntanos, ¿cuándo es el momento en que te incorporas ya de lleno a la investigación y que tus primeros escritos pues van a dar mucho de qué hablar? Ahorita hablamos de Diego Rivera, en Detroit, pero esta parte de ya iniciar en alguna institución y empezar a hacer investigación propia, ¿cómo se da, querida doctora? Mira, yo me integro a la investigación desde el momento en que entro al Instituto de Investigaciones Estéticas. Es entonces cuando empiezo a preparar mi libro Diego Rivera en Detroit. Eh, y desde ese momento trabajo investigación y curaduría de exposiciones.
que es otra forma de hacer investigación. Entonces, estoy yo todo este tiempo trabajando, digamos, yo orientando mi trabajo a esta visión interdisciplinaria que yo había adquirido como introducción en la Ibero, luego se fortalece en la Universidad de Boston. Yo no solamente tengo la maestría en historia del arte y historia social, es decir, la, mi major y major y mayor son historia del arte moderno y luego historia del conocimiento. Entonces, estas dos líneas son las que yo trabajo desde un inicio. Ahora, ciertamente que el trabajar en la tesis, que luego se convirtió en libro, fue ya, digamos, un trabajo de tesis y de investigación totalmente dedicada a eso. ¿Por qué? Porque precisamente en el tipo de doctorado que se hace ya, digamos, que es casi un doctorado de Estado, digamos, como se entendería en Francia, ¿no? Te lleva ya a estos niveles, implica que sí tomes materias, pero que desde un inicio tengas un proyecto claro de investigación y que esa sea tu tesis, pero siempre investigando, siempre, siempre. Así es. Y bueno, finalmente estos libros que a veces nos llevan varios años, porque bueno, uno siempre es perfeccionista y quiere que todo esté, ¿no? Y entonces llega Diego Rivera en Detroit. Además, bueno, con una polémica, y tú lo dices, ¿no? En los estudios que son previos a la publicación, hay una protesta del reverendo Ralph Higgins, ministro episcopal de la Iglesia de San Pablo, a quien el mural que hace Diego Rivera en Detroit, pues no le resulta realmente impactante, sino más bien de mal gusto, irreverente, cargado de propaganda comunista. Pero no solo eso, también la gente no se ve representada, o sea, no se ve solamente como obrera. Y cuéntanos, porque generas toda una revolución, además de la revolución que provocó el propio Diego Rivera. Fíjate que sí, fue fascinante realmente meterme a ese caso. Hablando de este proceso de investigación, yo fui a mi beca de Estados Unidos implicaba buscar material en la prensa especializada sobre arte mexicano. Bueno, pues en aquellos tiempos estaban teóricos del arte como Herbert Reed, eh, que decían que el verdadero arte era el abstracto y identificaban al muralismo mexicano con el realismo socialista, cosa que desde luego no lo es porque simplemente el muralismo fue antes, y que negaban, no nombraban al arte mexicano en los libros. Y a la hora que llego yo a investigar, resulta que pude recolectar con 700 textos sobre arte mexicano en las revistas especializadas. Entonces yo digo, bueno, este es un fenómeno que se ha desconocido en los últimos años, porque ciertamente se hablaba de él antes, pero estaba negado de la historia del arte y sobre todo en Estados Unidos. Entonces esto, obviamente Diego Rivera es un personaje central y veo los murales de Detroit, me fascinan y decido seguirle la pista.
Bueno, pues ahí voy a dar al Museo de Arte de Detroit a ver los archivos y me encuentro que lo que tienes tú es toda esta controversia, todo este escándalo enorme, pero además, gracias a esta formación mía multidisciplinaria, a mí se me ocurre decir, bueno, muy bien, hay esto, pero a ver, ¿qué dicen los obreros de la Ford? ¿Qué dice? Comparar voces. Ujú, sí, sí, Y esta entonces, polifonía. entonces de ahí encuentro uno de los documentos más bellos que he encontrado en toda mi carrera, de estos obreros reclamándole a Diego Rivera que idealice su trabajo cuando ellos tienen un espía en la fábrica, cuando están sentados y no pueden, repitiendo una función durante todo el día como máquinas, no podían salir ni a comer. Y yo digo, a ver, esto es una maravilla. Entonces encuentro esa controversia, esa crítica, y luego encuentro que hay un gran escándalo detrás de la pintura del mural. Y es fascinante yo todo lo que veo, cómo tienes tú a Edsel Ford apoyando a Diego, a, a Henry Ford vigilándolo, a los curadores del museo, muy amigos de él, pero también a la iglesia fanática criticando el mural. Entonces es una maravilla de controversia, una maravilla que, por otro lado, te muestra lo complejo, no solamente de esa situación, sino del fenómeno artístico. Claro, por supuesto, porque un mural es una historia parcial, pero si de pronto se le quiere ver como una historia total, pues siempre faltará alguna cosa. Y finalmente, Diego Rivera no va a ser la primera ni la única vez que tenga situaciones controversiales con su trabajo, porque también se dio con el otro mural que está en Bellas Artes, que lo mandan retirar también, ¿no? Sí, Rockefeller, el en hombre el, controlador del sí, universo, ¿no? sí, en el Rockefeller Center hace ese mural, pero fíjate que hay algo que es muy divertido con Diego. Diego descubre muy pronto el valor que tiene el escándalo. Entonces es el rey de los escándalos. Por ejemplo, en el Rockefeller, desde, tú puedes distinguir desde muy, muy pronto las cabezas de Lenin y de Trotsky. Sí, sí, claro. Por eso Entonces, se lo quitan. sí, pero al ponerlas, y no solamente eso, la lectura de la historia, los buenos y los malos, eran el anuncio, ¿cómo se llama? Esto de una muerte anunciada, Crónica de una la muerte crónica de anunciada. una... Y yo te aseguro que él sabía que iba a pasar, Ujú, ujú. pero ese escándalo hace que gente, que Einstein firme una carta que sacan de protesta por la destrucción del mural. Entonces no hay comparación entre lo que gana con el escándalo a lo que gana con la difusión y la presencia que le da el escándalo. Y en Y ese sentido, sí, adelante, adelante. sí, y mira, una de las cartas que me encontré yo divertidísima, porque todo este trabajo, te digo que es fascinante. Voy obviamente, a los archivos Rockefeller. Y ahí hay una carta de una señora que era muy chistosa porque ella le compraba obra
a la mamá de Rockefeller y a la vez era espía. Ah, Y entonces a esta señora le dice, mire usted, ¿qué contraste en la Ribera para el mural? No sé, él es, de rojo tiene solo la corbata. Su verdadera pasión es el arte. Y si usted le da un muro, lo va a tomar, no obstante la ideología que tenga. Y esa es la historia de Diego. Pueden estar destruyendo murales en la prepa y él ir y seguir trabajando para el gobierno. Eh, Esa es su historia. claro, y esto que tú comentabas hace un momento, este arte público patrocinado por el Estado, que también va a ser aquí en México, ¿no? Y claro, y esto está plasmado en Arte y Poder, Renacimiento Artístico y Revolución Exacto. Social, México Claro, 1910-1945, ¿no? claro que fíjate que fue fascinante también trabajarlo, porque a lo que llegas es a la sutileza de los hechos. ¿Y cuál es la sutileza? Que una cosa es que sea arte de Estado y otra cosa arte patrocinado por el Estado. Claro, sí. Y entonces ves tú cómo el arte, el fenómeno artístico, el espacio de poder cultural tiene las suficientes herramientas para poder moverse independientemente, digamos, de el espacio de poder político. Claro, sí, y aquí los intereses de estos jefes militares que van a ganar la revolución van a ser de alguna manera los que van a impulsar este primer espacio de patrocinios, ¿no? Claro, porque mira, otra cosa que, digamos, a la que fui derivando en mi trabajo de investigación es a trabajar en el espacio del ejercicio del poder simbólico. Es Mm, decir, trabajar los imaginarios y de qué manera, la manera de ver determina el sedazo por el que se interpreta la historia, ujú. digamos. Y en ese sentido, eh, pues claro, el arte público es una maravilla porque crea visiones, el arte en general, refleja, no crea, está en conjunción, digamos, con no hay formación de un espacio político, consolidación de un espacio político si no hay una conformación de un espacio simbólico. Mm. Eso sin lugar a duda. Por eso es que no con conciencia del fenómeno, por eso es por lo que es tan importante la educación, el arte y la cultura en la consolidación de la Revolución Mexicana. Claro, aquí hay un intento de redefinir la identidad social, cultural y política de México después de este gran movimiento que, bueno, culmina en el 17, pero que realmente inicia en el 20 con el plan de Agua Prieta, ¿no? Exacto. Tú has señalado, y abro comillas, que la búsqueda de independencia ético-estética, perdón, de los artistas se enfrentó constantemente con la necesidad de legitimación simbólica del Estado Nacional, cierro comillas. ¿Y qué es esto que nos estás explicando ahora, no? Exactamente. Y fíjate que algo, por ejemplo, fascinante en uno de los proyectos que dirigí del PAPIT, que fue y que trabajé, el estudio de la Constitución de 1917. Y entonces lo que nosotros nos dedicamos a estudiar fue cómo se iba percibiendo la Constitución como ícono. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, a Querétaro van casi que en procesión a venerar el libro.
Claro, y eso se mantiene hasta nuestros días. Y si no eres invitado, es Exacto. así como que, ay, qué barbaridad, estás fuera, ¿no? Y sí, recordemos siempre ese 5 de febrero, que además es Día Ujú. Nacional, Día Asueto, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que en eso ha ido derivando mi trabajo, poco a poco. Porque Ujú, fíjate, me pasó cuando estaba con el doctor Sánchez Vázquez, que él siendo un especialista en la estética marxista, sin embargo, sus clases eran de veras extraordinarias, nos pone a leer. En ese momento estaba en boga todo el estructuralismo. En esta explicación tan simplista que busca todo explicarlo como la lucha de clases. En esta relación tan mecánica, infraestructura y superestructura. Y entonces ujú. aquí entra precisamente esta explicación que da Pierre Bourdieu extraordinariamente de cómo son espacios de poder que tienen su propia mecánica. Ujú. Y es en esa mecánica, con esas reglas del juego, donde se mueve la relación entre el patrocinador y el arte público. Entonces eso Claro, te da una riqueza. Bueno, más bien te da una riqueza de herramientas interpretativas que te permiten entender un fenómeno tan sutil, tan apasionante. claro, y en estos imaginarios desde diversas posiciones sociales, donde se rompe esta visión lineal, estructura, superestructura o infraestructura, superestructura, ¿no? Exacto, exacto. Cosa que, bueno, no vas a criticarle a nadie porque el conocimiento, eh, cuando tenemos suerte, va avanzando, digamos, va respondiendo preguntas y va haciéndose de herramientas eh, distintas, digamos. Sí, el problema es cuando desechamos al olvido Ah, procesos, ¿no? Y eso no, sí, no, claro. Y además cuando para validar lo nuestro decimos que lo anterior no sirve. claro, claro. Y queremos para nosotros ser importantes decir que lo que se escribió antes no servía, cuando Ah, nosotros no hubiéramos llegado a donde llegamos, si no está sin lo de ese. antes. Claro, sí. Y bueno, te mueves de este renacimiento a otro gran espacio de análisis que de alguna manera mencionabas hace un momento, la mirada, ¿no? Exacto. Estos imaginarios, pero del México revolucionario, sí, pero en esta relación México-Estados Unidos, ¿no? Lo mexicano, lo estadounidense, y este libro que coordinas con Guillermo Palacios, donde lo que intentan es revisar, evaluar, enriquecer la visión más reciente de la historia cultural sobre la relación, perdón, la Revolución Mexicana y las relaciones culturales entre ambos países, ¿no? Exactamente, esa es otra beta, la diplomacia cultural, que, que a mí me fascina y que he trabajado en mis últimas obras. Y fíjate lo que es la vida. Yo vi esto precisamente cuando hice mi investigación de maestría. Ah, mira, Fue sí. entonces cuando yo me di cuenta de cómo nos miraban. Es Claro, decir, estando en Boston, te das pero, cuenta de todo eso, ¿no? pero no solamente en mi investigación en las revistas, lo que tenía yo era cómo describían y cómo describían el arte mexicano los críticos, algunos o la mayoría de los críticos estadounidenses, y lo miraban Ujú, con sus ojos. ujú, ujú. Entonces, desde ahí me fui yo interesando por este entrecruce de miradas.
Sí, alrededor de un fenómeno fundamental, que es el cambio de régimen y de un régimen dictatorial a uno, digamos, republicano, entonces, democrático, entre comillas. democrático. Entonces, en ese están los, tienes tú, que es algo que además hice con mi amiga y colega Itzel Rodríguez Montellaro, y luego hicimos un equipazo con Mauricio Tenorio. Ver, nos fuimos, esto gracias a la generosidad de mi instituto, ¿verdad? Sí, Estuvimos buscando artículos sobre arte mexicano, completando mi investigación en la Universidad Pública de Nueva York. En fin, hicimos un trabajo que es también parte de mi pasión, muy importante en archivos. Y eso obviamente nos llevó a plantear este tema, ujú, hablar de este tema. Bueno, aquí hay un caso central que se interpreta desde distintos espacios y además se representa porque es un tema fundamental en las artes. Y fue eso lo que nos llevó primero a planear. Yo estuve trabajando en eso en el Colegio de México, una estancia que hice de investigación larga de 3 años. Y ahí estuve trabajando eso a la par de preparar la publicación de mi tesis. Entonces, con la ayuda de Mauricio logramos reunir a una serie de personajes muy importantes y ahí, desde luego, con pues como parte de la actividad del Centro de Estudios Históricos que sí, dirigía Palacios. Y sí. fue una experiencia muy importante, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Esta diplomacia y el arte que de pronto no es tan usual encontrarla, ¿no? Es un Mm. aporte realmente a la discusión de las relaciones diplomáticas, pero también a los estudios del arte. Y después viene México y España, huellas contemporáneas, Mm. resimbolización, imaginarios, iconoclasia, ¿no? Te Sí, vas a otro espacio de relaciones, híjole, también, pues ¿qué decimos, no? Totalmente transversal a lo que somos, ¿no? claro, esa, no te imaginas qué fascinante comparar los espacios, la relación México-España y la relación México-Estados Unidos. Dos relaciones especialmente complejas. Sí, sin duda. No te voy a decir nada más conflictivas, complejas, Claro. más que complejo, es decir, de odio, amor-odio. Sí. Entonces, Y es como de montaña rusa, ¿no? Además, ¿no? exacto. Entonces, gracias a mi amigo y colega adorado Oscar Macín, me ligo al grupo de Red Columnaria. Fuiste parte de Red. Sí. Sigo siendo, Ay, mira, qué interesante. sí, claro. Y entonces, además, muy lindo porque, eh, claro que estaba la gran Carmen González y Sí, estaba sí, Encarna Nicolás, ya estaban, pero me hacen un hueco como en los estudios de pues la historia moderna, que es sobre todo lo que ellos trabajan, ¿no? Los reinos. Entonces, sí, sí. nos dan la oportunidad y más bien se enriquece el proyecto llevándolo hasta la época actual. Y Sí, entonces, y con esa necesidad de tener a las monarquías estudiadas en ambos, de ida y vuelta, y con este impresionante peso de lo iconográfico, pues, ¿cómo no va a ser interesante para la red columnaria, no?
Pero claro, claro que sí, porque te haces, sabes, para mí ha sido fundamental la enseñanza que he recibido de ellos. Muy curioso porque me hacían mucho ver que el estudiar los nacionalismos, que es lo que yo he estudiado con las conmemoraciones, conllevaba una visión, digamos, nacionalista del arte. Ujú, Y ujú. cómo era importante lo que ya Comprendo. decía Pierre Bourdieu, si, moverte al costado para no repetir el discurso. Ujú, Si tú utilizas los mismos parámetros de pensamiento generados desde el espacio histórico, social, ideológico, entonces los ujú. repites. Y entonces de ellos aprendí, bueno, qué bárbaros, desde cómo la búsqueda de fuentes, la interpretación, las Ujú, ujú. aproximaciones. Y eso me dio una riqueza enorme para entender la relación México-España. Y no solo México, Iberoamérica, digamos, la Sí, relación de la América hispana, digamos. claro, y que en el arte incluso nos lleva hasta la historia económica Pero con, claro, con la grana cochinilla, la producción de pinceles, o sea, hasta ahí se nos todo, desborda, ¿no? Sí, sí, sí. claro, claro. Y además con esto que es muy bonito, que es sumar al nacionalismo la transculturalidad, Ujú, de tal manera que deja de ser el nacionalismo un poco locuras de la parte discursiva y dogmática. Y cla- entonces lo pones igual que ellos hicieron y hacen, que es una historia comparada de los reinos para entender la monarquía en unas facetas complejísimas, como las que ujú, tuvo. No como esta colonización de la bota en donde se borra la identidad y en donde eres la víctima única y sigues padeciendo y la huella, hay ahora que seguir reclamando, no, sino que ves cómo trata, cómo se mueve en Sicilia y cómo se mueve en los Países Bajos y cómo se mueve. Y entonces te das cuenta que es una imbricación sí, y una eh, con fenómenos que van y vienen, influencias que gracias a que haces este estudio de redes. ¿Qué es lo que pasa si tú te vas a Hispanoamérica? Entonces ya no es la historia de la colonia que todavía tiene complejos y sigue reclamando. La forma en que se representa es visto desde fuera y desde adentro el migrante. Esta claro. imagen, cómo se le ve, cómo se ve a sí mismo el migrante, Ujú, cómo lo ven, cómo se presenta. Y entonces ves tú cómo hay visiones que se construyen en este ir y venir del el paisano que de una región que es recibido por gente de su región y entonces cómo se presenten las fiestas al país de acogida, pero cómo sí, tiene que preservar los lazos porque en este caso es el migrante de hambre, el que llega por hambre y entonces él quiere regresar, ujú, pero también al migrante de privilegio, que ya te da otra visión de la relación. Este migrante que construye el casino español. claro.
y sí, que sí, ayuda a construir el pabellón de España en México, con ayuda sí, de Porfirio Díaz que les da los terrenos. claro. Entonces, es este ir y venir y este estudiar las manifestaciones de arte y los contactos a través del arte que se dan en estos momentos. ¿Quién construye el pabellón español? ¿Cómo se muestra la exposición de arte español? ¿Cómo se muestra la exposición de arte mexicano? ¿Cómo van los artistas de aquí a allá como alumnos y maestros? Entonces Ujú. acabas con este mito de la colonización cultural y ves que hay que es bastante más, el fenómeno cultural es bastante más allá que una imposición con una bota. Por supuesto. Y además esto se ve representado pues en los agregados culturales que va a tener el país alrededor del mundo, ¿no? Claro, no saben, mira, trabajé muchísimo precisamente para este libro a gentes como Alfonso Reyes. Sin duda, sí. Él está a la vez trabajando los conflictos iglesia-estado con la expulsión de los sacerdotes, que luego está ya en la cristiada, y a la vez está promoviendo a los artistas que llegan de México a España y les abre un lugar, sobre todo en la prensa escrita, y difunde su obra. Claro, y nuevamente ahí la influencia con los grupos europeos pues es también indudable, ¿no? No solamente es la influencia, son las aportaciones, Ujú. porque hay una interacción. Tú no puedes hablar de la vanguardia parisina si no hablas de rusos, de checos, de mexicanos, de... Así es, Esa es la vanguardia. sí. Y luego, querida doctora, te vas a un espacio que me sorprendió, porque voy haciendo el hilo de tus libros, ¿no? Digo, si nos dedicáramos a artículos, coordinaciones, no, nos llevamos 5 programas, pero Qué linda. destacando esto, Ajá. que son los aportes a través de tus obras en formato de libro, llegamos a 2022 con sueños de modernidad, entre telones y entre telas, y nos mueves de final, bueno, de mitad del siglo XIX a inicios del siglo XX con dos espacios importantísimos, el Teatro Nacional y el Palacio de Bellas Artes, ¿no? También con todo esto que nos has hablado de lo simbólico, de las relaciones entre el Estado, el arte, bueno, aquí dinos, porque hay una demolición en 1904 del Teatro Nacional y después el inicio de otro espacio como es el Palacio de Bellas Artes, que termina de construirse en el 34. Pero ¿qué nos dices al respecto? Bueno, que es un fenómeno fascinante. Y yo me metí, a pesar de que soy, te digo, alumna de William Curtis y conozco y adoro la arquitectura, no me había yo metido a escribir, pero eh, bueno, ¿cómo me nace el interés? Por esto, porque entras al palacio, llegas al Palacio de Bellas Artes y ves este edificio Art Nouveau impresionante, espléndido, y entras y tienes un lobby neomaya. Y entonces dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta transición? ¿Por qué? Y entonces, pues es como otros fenómenos, es la reapropiación y resimbolización de un espacio. Uh -huh. ¿Cómo? Pero mi pregunta es, bueno, a ver, ¿qué sucedió? Me meto a estudiar
y mis colegas que hacen historia de la arquitectura tienen espléndidos trabajos sobre el aspecto formal. Ujú. Influencias, eh, espléndidos, descripciones, pero para mí, pero todos dicen que se suspendía y que no se volvían a ocupar del palacio, que se suspendía y entonces dije, a ver, pero por, me meto a ver la prensa, me meto a ver los convenios en el departamento de la Ciudad de México, y veo cómo pasa algo fascinante. Se crea, como se creó el Teatro Nacional, como un icono del avance del país de la modernidad. Ujú. Esa, digamos, esa es su bautizo, su acta de bautizo. Y entonces, Ujú. ¿cómo tienes aquella maravilla del 19 que destruyen y luego tienes esto que se propone como uno de los grandes monumentos, ¿verdad?, que van a demostrar la grandeza de México, como se hace en el Porfiriato, donde se sabían eternos, empieza a pensarse, entre otros edificios, para que se inaugurara en 1910. En Ujú. 1904 ya se estaba pensando en que se iba a inaugurar entonces. Son Claro, porque en el 4 destruyen el otro, ¿no? Exacto, sí, y entonces ya se propone que aquí se va, Adamo Buari propone que se haga esta gran obra. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay un duende maléfico que se llama el subsuelo. Él planea un tipo de cimentación que es totalmente inapropiado. Y entonces va avanzando el palacio con toda su belleza, y a la hora que van poniendo, sumando elementos, se va hundiendo. Claro. Su Y belleza y su peso. exacto. Y entonces yo me doy cuenta, bueno, sí, pero ¿qué pasa en estos momentos en que no hay dinero, no se trabaja? Pues algo que me fascinó y que muestra todo este mundo de los imaginarios es que se mantiene vivo en la memoria pública. Ok. ¿Y cómo y por qué? Porque constantemente la prensa se está ocupando. Y porque así como Madero concluye el Palacio de las Comunicaciones, sigue con la idea, es decir, Madero tiene la inteligencia y no como continuismo, de terminar obras que se habían iniciado, que estaban en proceso de terminarse. No porque es un nuevo régimen, destruye todo lo que pasó, vamos a aprovechar y a concluir. Pero a Ujú. la hora de que van al Palacio de Bellas Artes, bueno, siguen, se retoma como este ícono de modernidad. Y Ujú. eso hace que las facciones que van subiendo a lo largo de la revolución quieran volver a construirlo. Ujú. Es que es fascinante. Ves tú a Atl como encargado de educación pública del patrimonio, Sí. diciendo que su nuevo proyecto para la enseñanza de las artes plásticas y espaciales va a ser trabajar en el Palacio de Bellas Artes, Así en es. el Teatro Nacional. Sí, Atl, con sí, sí. Carranza. Sí, Y claro. luego tú vas leyendo como, siguiendo la historia, por esta lucha por reapropiarse de este icono. Entonces Sí, y que va a tardar 20 años, ¿eh? claro, claro, pero
el Teatro Nacional, el Palacio, sigue vivo en el imaginario que legitima el poder del grupo, de la élite que está al frente, y a la vez eh, es también un elemento identitario para una parte de la población. Entonces, lo que yo gocé muchísimo y lo que yo espero haber aportado con mi libro es una manera de hacer historia de la arquitectura, en donde eh, sumas, no sustituyes, no niegas el valor de la obra ni de que su existencia y su ser es material. No, simplemente tú muestras esta faceta que hace que se mantenga vivo como un elemento sustancial de legitimidad. Y esto, otra vez, vamos al fenómeno, vamos a referir los nacionalismos a lo nacional y lo nacional al pensamiento moderno. Claro, y que bueno, como tú lo has dicho, es un poco el papel que juega la prensa para permanecer, o mantener vivo en el imaginario este espacio que además se ve como público, moderno, es de todos, pero está físicamente, está al lado de la Alameda, que es un espacio público, ¿no? Y entonces, Claro, al estarlo constantemente viendo y que no se termina, pues se convierte también en ese es nuestro y no está terminado, ¿no? pero claro, claro, es precioso. Todo gocé muchísimo el trabajo de investigación, no te imaginas. Todas las polémicas divertidísimas que eran muy de la época entre ingenieros y arquitectos, y estos conflictos gremiales, es decir, todo lo que tú puedes sacar de un estudio comparado y amplio de un inmueble, de la importancia de este edificio público. Así es. Vamos a dejar la ficha para que quienes estén interesados pues se sumen a la búsqueda. Esperemos que tengamos ejemplares, porque de pronto estos se acaban y a veces tardan las siguientes ediciones. Yo quisiera terminar este segmento, querida doctora. ¿Qué proyecto o qué nuevo libro está en puerta? Si hay alguna obra que Sí. ya esté en puerta, que nos platique. Mira, tenemos una obra ya concluida y, digamos en proceso ya de que salga a la luz, de un proyecto que coordiné durante 3 años gracias a un PAPIT, y en donde, y que se llama México como escaparate, festejos centenarios 1910, 1921, 1960, ante la mirada exterior. Y es donde pude yo, eh, gracias a la ayuda de mis colegas queridos como Miguel Rodríguez, reunir a investigadores que trabajan en la transculturalidad, en la historia intelectual, para hablar precisamente de la manera en que, para ir del fenómeno de la celebración que he trabajado yo por muchos años, la celebración cívica como un fenómeno meramente nacional, a esta faceta internacional, y abrirle la pregunta a mis colegas, y afortunadamente se clavaron en ella. Bueno, un país a través de las celebraciones cívicas quiere transmitir una imagen de nación. Caso del Palacio del Teatro Nacional de Bellas Artes, que no se pudo
no pudo ser tal en 1921, pero estos íconos o esta imagen de nación que se construye a través de la celebración cívica, ¿cómo se recibe? ¿Qué Claro. impacto? Esas miradas previas que se tienen entre los países, las miradas prejuiciadas cambian a raíz de un fenómeno que es típico de la creación de imaginarios. Esa fue la pregunta. Entonces nos pusimos a trabajar 3 años, colegas de la Sorbona, de la Complutense, de la Autónoma de Madrid, desde luego de la UNAM. Y lo que hicimos fue, de acuerdo con el fenómeno, hacer un trabajo intercultural, interdisciplinario y obviamente de distintos países. Pues estaremos esperando esa obra, Está a porque punto de salir gracias al acuerdo que logramos hacer con mi alma mater, con el Instituto de Investigaciones Estéticas y la editorial Cinca. Y es una obra que queremos enfatizar los que colaboramos, que aporta al conocimiento de las celebraciones. pues Porque, sí, sí, ¿Por dinos. qué aporta? Porque rompe con el círculo de la visión de lo nacional desde lo nacional y inserta el fenómeno otra vez en la modernidad y cómo se repite y interactúa. Y me imagino que ahí nos darás también pistas también para reflexionar qué es esto de la modernidad y cómo se entiende, ¿no? Por supuesto, fascinante, porque entonces ya tienes una mirada amplia de Sí. aquellas maneras de mirar el mundo como el sentido del tiempo evolucionista, por Claro, ejemplo, que marcan aquellos distintos entornos que están insertos sí. y que crean vasos comunicantes que precisamente se conforman desde los nacionalismos. Y bueno, sigo yo con mis clases. ¿Te parece que en el siguiente segmento hablemos Ok, justamente entonces, sí, sí, sobre sí. docencia y otra forma de hacer difusión del trabajo que es a partir de las exposiciones? ¿Te parece bien que lo tratemos Claro en que el sí, siguiente segmento? claro que sí. Pues volvemos en un momento con la doctora Alicia Suela, quien nos ha dado una clase magistral a partir de las obras más importantes en su trayectoria. Volvemos en un momento. Estamos de regreso con la doctora Alicia Sola, corresponsal por Ciudad de México de nuestra Academia Mexicana de la Historia, con muchos elementos por discutir en el ámbito del acercamiento crítico a la historia, a la preservación de la memoria, a las artes plásticas, a esta relación entre Estado y arte público. Pero en este segmento, que es el tercero, a mí me gustaría dedicar este espacio para hablar de esta prolífica actividad en la docencia que se remonta al año 78. Ya son casi 50 años y tengo en mis registros al menos 40 cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, varias clases magistrales en Columbia University, en la Universidad de Murcia, donde hiciste una estancia académica, querida doctora, cursos en otras universidades. Eh, bueno, todo un papel también importante como tutora, lectora y sinodal de tesis de estudiantes en México en la Universidad Johns Hopkins, en la Northwestern University,
también en Oregon, en Yale, en The Union Institute, en la Universidad de Nueva York, en Columbia. Es decir, también ha sido requerida por estos otros espacios donde se están formando historiadores del arte. Y bueno, esto va acompañando justamente tu investigación. ¿Qué nos dices sobre todos estos años de ir formando y apoyando a estudiantes desde el aula y en sus tesis? Primero, en Yale y en Columbia no he estado como profesor invitada. Pero Esta, asistiendo a estudiantes, ¿no? sí, 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 de gente que viene, claro. Sí, como, eso sí, desde luego que sí. Bueno, mira, por algo estudié para maestra. Y eso ha hecho que una de las partes más felices de mi carrera sea la enseñanza. No te imaginas qué feliz me hace, sobre todo el dar el seguimiento a la formación de un estudiante. Cuando llega y lo pones a leer un texto y lo pones a analizarlo y vas viendo cómo de el primer análisis al último ya supo leer, no, bueno, todo está rescatado. Todo el esfuerzo, el, el, el oír cómo está pensando cada generación, cómo recibe lo que tú estás diciendo, cómo te aportan nuevos autores a los que tú no te habías acercado, la convivencia. ¿Qué te diré? Que, que ha sido un intercambio que yo no te voy a decir que cuánto les he dado, porque no podría haber yo dado si no hubiera recibido lo que recibí. Realmente he tenido grupos magníficos de donde ahora tengo colegas y amigos notabilísimos. Ujú. Entonces, y siempre con esta idea de abrir los ojos a la importancia del fenómeno artístico. ¿Qué es lo que yo les digo? Miren, el estudio no debe de ser interdisciplinario, la realidad es interdisciplinaria. La realidad requiere, es tan valioso y tan importante el fenómeno cultural y artístico, que entonces hay que hacernos de las herramientas para llegar a su complejidad. Entonces, básicamente, a través de la enseñanza del arte público, tanto la enseñanza del arte como la producción mural, la producción de monumentos públicos, pues he centrado en eso mi enseñanza, acompañada también de gente extraordinaria, te digo, como Itzel Rodríguez o últimamente Susi Ramírez, en donde sumamos visiones y además donde algo que para mí ha sido muy, muy interesante, porque me buscan alumnos, por ejemplo, que vienen de sociología o que vienen de comunicaciones, o alumnos, muchos alumnos de historia, o, o gente que quiere conocer el estudio del imaginario y lo simbólico, y te llegan de arte prehispánico. Entonces, y además, constantemente alumnos que vienen de fuera a pues a incorporarse a mis grupos. ¿Qué recomendación o consejos o algunas palabras
sobre todo para las nuevas generaciones, que bueno, nos toca vivir ahora otras juventudes con otras herramientas Ujú. tecnológicas, ¿no? Con otras formas de acercamiento. ¿Qué palabras les darías a estos nuevos historiadores, historiadoras del arte que están en ese proceso de formación? Primero, que se deje cautivar por la complejidad del fenómeno, que se dejen cautivar, que se abran a, a todo lo que lleva implícito, que, que traten de hacerse de herramientas que les permita entender su complejidad a partir de la realidad, del objeto físico, pero que entiendan que si el hombre es hombre y el arte viene con el hombre, es, es porque es fundamental y porque refleja y retroalimenta y recrea es, espacios sustanciales de la existencia. Pues ese será el mensaje que se quedará aquí en esta memoria visual para historiadores e historiadoras del arte en formación. Yo quisiera pasar ahora a para este segmento, dos áreas en las que también te has movido. Empiezo quizá por una que de pronto es más honorífico nuestro papel, que es en los comités editoriales, pero que bueno, también es importante porque desde ahí uno también puede ir apoyando a otros colegas que están escribiendo y me refiero al Consejo Editorial del propio Instituto de Investigaciones Estéticas, donde tienes mucho tiempo participando. Has sido coordinadora en México del catálogo Diego Rivera Retrospective, que con motivo de la exposición que se preparó en el Detroit Institute of Arts, pues tuviste oportunidad de participar y que después se fue al Museo del Palacio de Bellas Artes, a la Sala Pablo Ruiz Picasso en Madrid y también a Berlín. Fuiste parte del comité editorial del Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América en los noventas, parte del comité editorial de la Revista Mexicana de Estudios Canadienses, 99-2001, parte del comité editorial de la colección Editum Artes en Murcia, donde, insisto, realizaste ahí también una importante estancia. Fuiste parte del comité del Departamento de Publicaciones de esa misma universidad, parte del Consejo Asesor de la revista Santander, Estudios del Patrimonio, y parte del comité editorial de la revista Reflexiones del Muralismo en el siglo XXI pues en tu casa de estudios. Este trabajo no ha sido tampoco menos, ¿no? Es importante, ¿no? Y toca a veces ahí hacer también, leer a terceros, ¿no? O ir influyendo en ciertas temáticas para que se publiquen, ¿no? Bueno, ahora ya no estoy en el consejo editorial de mi instituto, pero cuando estuve y en los otros espacios en los que he podido colaborar, te digo que ha sido fascinante. Ha sido fascinante leer lo que hacen mis colegas, conocerlo, contribuir si hay sugerencias para que pueden enriquecer el texto, pues hacerlas. Entonces sí es un trabajo muy bonito, porque estás precisamente, tienes en las manos las novedades, Uh -huh, uh -huh. porque conoces qué es lo que está interesando en un momento, cuáles son los temas, cuáles son los enfoques. Entonces es una labor muy interesante. Y más cuando tiene la oportunidad que te inviten en distintas partes y además en distintos tipos de revistas. Así es. Y bueno, y luego algo que creo que también ha marcado toda tu trayectoria y lo quise dejar al último intencionalmente porque, bueno, tómate el tiempo, pero es esto que nos has dejado eh, en las exposiciones, 8 grandes eventos, y hay más, tú me corriges, pero
bueno, fuiste asesora honoraria para The Detroit Institute of Arts durante la organización de la exposición de Diego Rivera, curadora en México de la exhibición Imagen de México, organizada por una institución en Alemania y que posteriormente se presentó en Austria y en Dallas, en Estados Unidos, asesora de The Meadows Museum Southern Methodist University en Dallas, coordinadora y curadora de la exhibición Hechizo de Oaxaca, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que también tuvo varios itinerarios. Participaste en el proyecto para la exposición Diego Rivera, Le Constructor, para el Museo de América en Washington. Curadora de documentos de Diego Rivera, bueno, eso ha sido prácticamente también algo que ha atravesado tu historia con la exposición Viste Fina o Espacio a esta exposición Tesoros de la Casa Azul y Frida y Diego, que es quienes hemos estado ahí, pues ahora, si volvemos, lo veremos de otra manera distinta al tenerte presente. Curadora de la exposición fotográfica La Ruta de los Lenguajes Simbólicos 1910-1921 en el Instituto de México en España en 2008 y que después se presentó en otras partes también, y participación en la curaduría de la exposición Vestigios de un mismo mundo con la presentación del tema 5 de mayo, festejo de los naturales de la Sierra del Norte de Puebla, que también se llevó a varios espacios. Yo al leer esto me quedo completamente fascinada. Bueno, es un espacio, el espacio de la curaduría, que la palabra es horrorosa, del espacio de la comisaría de exhibiciones, es fascinante. Y es fascinante en todos los sentidos, como para hacerlas y para estudiarlas. Es desde, requiere de un trabajo de investigación muy importante cuando es en serio, que va desde la localización de obras hasta el cuidarte muchísimo de su autentificación, de que no se te cuelen falsas, y luego eh, eh, negociar la obra, cuidar que llegue bien y lo que es más importante, construir un discurso museográfico en donde tú transmitas una idea, tú, digamos, propongas una manera de entender ese grupo de obras reunidas. Entonces, Y sí, dime. entonces esto, mi primera exposición, la primera que organicé, fue la más divertida de la Tierra, cuando di mi primera clase de arte moderno y contemporáneo en la Ibero, regresando de mi maestría, y entonces se llamaba Y yo Cursi, y entonces lo que yo quería es que armáramos una exposición con los objetos cursis que teníamos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque quería yo otra vez volver a esta idea del arte y la vida. Y de esta idea, en ese momento el arte kitsch estaba en su apogeo. Y decía, bueno, vamos a ver, si vamos a ver digamos, esta manifestación, pero a ver qué tanto tenemos que ver con ella. Entonces fue divertidísimo. Que hay quienes llevaban unos perros de peluche de 2 metros o o unas Venus de Milo así chiquitas, ya sabes, que estaban en el jardín de su casa. Todos enseñamos el cobre de la manera más divertida de la tierra. Pero y fíjate, ahí se trataba precisamente de que viéramos cómo el arte y la vida van juntos. Como si tú estás viendo
que tiene apogeo el arte kitsch y tú te pones por encima, pues resulta que tú eres cursi. Claro. Entonces, bueno, ese fue el primero. Luego fue, yo aprendí precisamente este oficio maravilloso en Detroit. Cuando Ujú. fui yo a hacer mi investigación, tuve la suerte de conocer a Linda Downs, que era quien estudiaba Diego y había descubierto los estudios preliminares del mural. Ujú. Y eso dio pie a que se hiciera una retrospectiva de Diego que viajó por el mundo. Y entonces la maravilla es que yo trabajé 3 años con ella aprendiendo Sí. todo esto, seleccionar, negociar, ayudar a construir el guión. Y de ahí en adelante ya me seguí. Y, por ejemplo, trabajar con esta suiza, Erika Biliter, en la de Imagen de México, y ver, Ujú. por ejemplo, que yo le decía, bueno, aquí hay estas obras, no, esta no es suficientemente mexicana, porque por ahí tenía que haber rosa mexicano o algún indito. Y Entonces, volvemos a esta idea preconcebida de lo que es el arte exacto. mexicano, ¿no? Entonces, tratarla no, mira, hay esto, está Lilia Carrillo, como una gran expresionista. Y otra vez, esta maravillosa experiencia de entrar a donde tienen, por ejemplo, el desnudo de Lola Olmedo en su recámara. Eh, que no voy a ser indiscreta, pero fue lo más divertido de la tierra. Entonces, todo lo que vas viviendo. Y Mm. luego, ¿sabes qué fue fascinante? Que primero montarlas, estar en distintos puestos, chambeando, talachando, y Claro, sí, hasta sí. cuando te dicen cura una exhibición, que fue lo que pasó en Hechizo de Oaxaca. No, 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 además Ujú. con 3 años, con todo el presupuesto del mundo y en donde lo que hice, que es algo que me fascina, que es reunir colegas, los mejores en distintas áreas y trabajar juntos. Yo lo veo como el gusto de reunirte de lo mejor para hacerlo mejor. Fue maravilloso, desde ver cada 8 días al taimado y genial de Toledo hasta ver cómo correteaban y casi mataban a uno de mis colegas fotógrafos porque se le ocurrió meterse a una iglesia sin tener el permiso del mayordomo. Entonces, fue maravilloso tener esa oportunidad por ejemplo, algo que hicimos ahí que se nos frustró, pero que era la intención, era mostrar el arte popular junto al otro arte. Ujú, ujú. Y luego, además, esta obra es de fulano, pero como tratar de, tú eh, generas un guión a partir de tu visión y de tus conocimientos. Entonces es fascinante porque estás proponiendo una manera de mirar, pero por lo menos con la intención de que genere además otras miradas. Miren, Claro, porque lo que tú concebiste se recrea cuando la gente va y se postra frente a la exposición, ¿no? exacto, y dicen, mira, aquí está esto, pero ¿y tú cómo lo miras? Ujú, Generar miradas. ujú, ujú. Entonces, bueno, sí ha sido una parte de mi vida muy feliz, muy satisfactoria, a la que dediqué muchísimos años. Y además con esta
oportunidad de hacerlo con, pues en exposiciones itinerantes que fueron Sí. señeras. Claro, sí, 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 sin duda. Y con esta idea siempre de estar poniendo a disposición del público esos imaginarios de los artistas para generar nuevos imaginarios, ¿no? Claro, y sabes que con algo que te da en la exhibición y que no te pasa con los libros, que ahí ves la reacción. Sí, sí, Ese sin es duda. un placer, ver el efecto inmediato. Trabajas un chorro porque ya se está valorando, pero antes creían que poner una exposición era montar monitos, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí, todo el trabajo que hay detrás de hacer una exposición es el equivalente a hacer un libro. sin duda, Entonces, desde juntar, como dices, la obra, los colegas, el espacio que te lo permitan, cómo vas a poner el texto de sala, cómo estás pensando en la organización de los cuadros, las imágenes, ¿no? La ruta. exacto. Y sabes que en un trabajo en equipo, eso es precioso, que el trabajo de curaduría, el trabajo de museografía necesariamente implica el trabajo en grupo. Y ese es Así. también cuando tienes la suerte de estar en un grupo armonioso, es un placer. Sí, así es, porque al final de cuentas el éxito es de todos, ¿no? Es un éxito Claro, compartido, ¿no? claro. Y si tú tienes la inteligencia de entender que tu gozo y que el gozo del otro no le quita a tu gozo, Ujú. entonces te salen las cosas excelentes. Así es. No, pues qué maravilla. Y bueno, estamos viendo imágenes de estas exposiciones, lo cual, pues, para quienes no tuvieron la oportunidad o no tuvimos la oportunidad, nos quedaremos a la espera de que pueda haber otro espacio, impulsado desde tu mirada y con miradas múltiples para poder gozarlo tremendamente en alguno de nuestros museos a nivel nacional. Si te parece, querida doctora, yo no quisiera, pero avancemos a nuestro último segmento, porque estos diálogos tienen, pues ahora sí que un tiempo limitado, pero no por ello Claro. con menos riqueza, porque la verdad es que ha sido todo esto que nos has narrado, pues ha sido, yo creo que desde mi punto de vista, maravilloso. Espero que lo sea así para quienes estén atendiendo este programa. Pero vayamos al segmento último, que es el de reconocimientos y satisfacción. ¿Te parece bien? Pues de acuerdo. Pues regresamos en un momento con el maravilloso diálogo de la doctora Alicia Suela para culminar desde la Academia Mexicana de la Historia. Estamos de vuelta con la doctora Alicia Suela, corresponsal por la Ciudad de México de nuestra honorable Academia Mexicana de la Historia, con este último segmento dedicado a los reconocimientos y satisfacciones y con una gran alegría de haber podido dialogar contigo, querida doctora. Pero me voy a permitir leer algunos de estos reconocimientos y posteriormente pues nos dirás si alguno de ellos te trae un recuerdo especial o hay otros que no necesariamente están en el formato de un diploma o de una formalidad, pero que también para ti son importantes. Entonces, empiezo con la mención honorífica por la tesis La influencia de la televisión escolar para obtener el grado de maestra en educación primaria, 1967. Eh, cum laude en la licenciatura de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana en el 74, segundo lugar en el concurso de investigaciones de la Universidad Iberoamericana también en las jornadas de investigación de 1986,
Obviamente, el reconocimiento por la publicación Diego Rivera a Retrospective en el catálogo ya referido anteriormente, ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, 2010, el texto Peace by Revolution, una aproximación léxico-visual al México revolucionario que ocupó el segundo lugar en consultas electrónicas en la revista muy prestigiosa revista Historia Mexicana del Colegio de México, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias a partir del 2011, el reconocimiento por la UNAM de la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en 2021, ingreso a la Academia Mexicana de la Historia como corresponsal por Ciudad de México en 2023 y no sé qué otras satisfacciones quieras comentarnos, querida doctora. Bueno, pues, ¿qué te digo? Empezando por mi ingreso como corresponsable a la Academia de la Historia, es realmente un privilegio el poder estar y compartir pues esta distinción con colegas y amigos a los que he admirado siempre. Bueno, no se diga en la Academia Mexicana de Ciencias, en donde pues he tenido esta oportunidad de estar en comités de selección y entonces poder conocer y valorar el trabajo de gente que viene de distintos ámbitos y otra vez te informas, te enteras. eh, es muy enriquecedor, compartes otra vez espacios con colegas y amigos de distintas disciplinas. Pues todos estos han sido grandes satisfacciones, grandes reconocimientos y oportunidades de poder compartir un espacio con gente que admiro. ¿Qué viene para los siguientes momentos en la vida de la doctora Alicia Suela? Mira, concentrarme en, en un tema, seguir trabajando imágenes, imaginarios, trabajarlo con mucho gusto, trabajar con mis alumnos y pues seguir disfrutando este ejercicio privilegiado de mi vocación, de mi profesión, que implica desde luego la amistad y la convivencia con todos mis colegas, la convivencia con mis alumnos. Pues yo te doy las gracias por haber permitido entrar a tu memoria a través de lo que ha sido tu trayectoria profesional, esta memoria visual que es de la Academia Mexicana de la Historia, pero es de la Academia para compartir con el resto de nuestros colegas y sobre todo con las nuevas generaciones. Creo que es muy importante que se sepa del legado que cada uno de los miembros de esta honorable academia están dejando, pero sobre todo esos derroteros que nos ha tocado ir sorteando a lo largo de las trayectorias, muy diferente a lo que es hoy en día iniciar una trayectoria en la academia, en la investigación, y creo que en ese sentido ha sido riquísimo, maravilloso, pero insisto, creo que nos has dado muchas pistas en una apretada conferencia magistral de tiempos por lo que nos ocupa en este diálogo, pero maravilloso. Ay, gracias a ti, qué profesionalismo, qué bárbara. No, Gracias por todo y gracias a la academia, gracias a Yasmín, gracias a todos por darme esta oportunidad. al contrario, los agradecidos, la agradecida es la academia, yo misma, de haberte conocido, al menos en este primer momento, con este diálogo, pero espero que en algún otro espacio podamos coincidir y podamos seguir hablando
de los temas que nos has puesto el día de hoy en este espacio. Y yo los espero en el próximo diálogo desde la Academia Mexicana de la Historia.